Buenas tardes, amada familia. Dios les bendiga grandemente y agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de seguir glorificándole y conociéndole a través de su palabra. Me acompañan, por favor, con sus vistas a leer el pasaje que estudiaremos el día de hoy en esta serie de sermones sobre doctrinas básicas, tanto para el cristiano como individual, y en este caso en las tardes lo que es para la iglesia. Viceversa, perdón. En las tardes estaremos viendo en este caso una doctrina, se podría decir personal, ¿verdad? Más que para la iglesia. Me acompaña por favor a Romanos capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 1 al 16. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 16. Dice la santa palabra de Dios. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios está en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, para vivir conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que hoy tenemos delante de nosotros, Señor. Queremos, Padre, ser vivificados como tu misma palabra nos lo declara hoy. Queremos ser obedientes a tu palabra. Primero, recordar quiénes somos en ti para poder ser obedientes, Señor, y poder seguir siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a tener nuestros ojos espirituales abiertos, nuestros oídos espirituales abiertos, y que la palabra traiga el poder para hacer la obra de transformación que sigue haciendo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En este pasaje, el tema que vamos a abordar, si pusiéramos un título, podríamos decir que el tema es la santificación del creyente. Pero como pudieron escuchar o ver en el pasaje, por medio del Espíritu Santo.
la santificación del creyente por medio del Espíritu Santo. En este pasaje, el término espíritu, que en griego es la palabra pneuma, aparece 22 veces. El pasaje hace referencia al Espíritu de Dios obrando en el creyente. Por eso sobresale mucho a este texto, por la cantidad de veces que se menciona al Espíritu Santo. Así que es importante que estudiemos este pasaje con mucho cuidado, porque es precisamente de quien obra en nosotros, de quien vamos a estudiar. Y es importante que lo hagamos para que conozcamos de mejor forma cómo obra el Espíritu en nosotros, ¿sí? Y debido precisamente a su presencia en nosotros. O sea, es decir, aquí el asunto es que queremos conocer a quien está obrando en nosotros. No es algo externo. A cómo está obrando el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y por supuesto, a esto le conocemos como santificación. O sea, cómo es que el Espíritu Santo nos está santificando. Y esto, por supuesto, porque queremos conocer más, no solamente por el conocimiento en sí, sino porque queremos parecernos más a Jesús. Esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo, transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abordar este pasaje, si bien es un pasaje, hermanos, muy denso. Yo honestamente les digo, este pasaje no es para una prédica, es para muchas prédicas, pero bueno, vamos a hablar de un tema, sí, bueno, vamos a ocupar todo el pasaje, aunque no nos vamos a meter en detalles muy profundos, sino que vamos a ver a lo largo del pasaje lo mismo, la obra del Espíritu y qué tiene que ver con nosotros. Ese es el asunto en este pasaje con este tema. Vamos a verlo en 5 puntos. El primer punto, que es del versículo 1 al versículo 4, que se titulamos, bueno, todos llevan como antecedente o como prefijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, número 1, nos libra de la condenación. Nos libra de la condenación. Ese es del versículo 1 al versículo 4. Número 2, del versículo 5 al versículo 8, el Espíritu Santo nos permite agradar a Dios. Nos permite agradar a Dios. Punto número 3, del versículo 9 al versículo 11, el Espíritu Santo nos permite vivir en Él con mayúscula, ¿verdad? Nos permite vivir en Él. Punto número 4, del versículo 12 al 13, el Espíritu Santo nos hace deudores del Señor. Nos hace deudores del Señor. Y número 5, el Espíritu Santo, del 14 al 15, al 16, perdón, el Espíritu Santo nos guía por ser hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, para poner este texto en su contexto, el texto empieza con la afirmación, no hay condenación. Por lo tanto, no hay condenación. Ahora, ¿por qué empieza el texto así? Pues nada más revisemos previamente. Quiero leer un par de versículos en Romanos 5. En Romanos 5, vamos a ver, podemos leer muchos otros, pero bueno, por poner el contexto. Romanos 5, versículo 12. ¿Qué dice Romanos 5, 12? Dice, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Esa es la condición del hombre en desgracia. El pecado entró al mundo, ¿sí? Y todos pecaron y todos estaban destituidos, o estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de que entró al pecado al mundo por un hombre. ¿Entendamos quién? Adán, ¿verdad? Esa es la mala noticia. Pero luego en Romanos 5, versículo 15, ahí mismo enseguida, hay un pero, esos gloriosos peros, ¿verdad? Que hay en la Biblia.
Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Entonces, estábamos en desgracia, pero por la gracia de Dios en Cristo Jesús, ahora estamos en la gracia de Dios. Ahora estamos en el favor de Dios. Ahora, todas tantas cosas que significa estar en la gracia, pero apuntando a cómo empieza el versículo, el capítulo 8. De hecho, ahí mismo quédense ahí en Romanos, en el capítulo 7, vean cómo termina el capítulo anterior al 8. Vean cómo termina 7:25. 7:25, ¿qué dice Pablo en 7:25? Gracias a Dios por Jesucristo. O sea, Pablo hace como un respiro, como agarra aire para dar aliento, decir gracias a Dios por Jesucristo. Y con esa convicción de que en Jesucristo ya estamos en la gracia de Dios, entonces es que empieza el versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración es una declaración, hermanos, categórica. O sea, no está diciendo, es probable que por esto y esto y esto que hemos estudiado, todo indica que no hay condenación. No, hermanos, ya no hay condenación. Es la declaración de un juez. Es como si un juez declarara un veredicto en una corte, y de hecho eso es un veredicto en la corte celestial. Ya no hay condenación. Aunque la merecemos, aunque la merecemos, pero el juez celestial ha declarado que ya no tenemos condenación. Esta declaración la recibimos, ¿por qué? Porque Jesús recibió la condenación que merecíamos. Y como estamos en Él, entonces en Cristo ya recibimos la condenación, por decirlo de una manera. Por lo tanto, ya no hay condenación. Ya no hay condenación. Ya que el Padre no condena a Jesús, o no condenará a Jesús de alguna manera, por decirlo así, entonces a quienes están en ellos, pues tampoco serán ¿qué? Condenados. Los que están en Jesús. Ellos, entiéndase, los cristianos, no están condenados, no serán condenados, y algo todavía más contundente, no pueden ser condenados ya. Ya no pueden ser condenados. Esto, hermanos, es glorioso. Por eso el resto del pasaje, Pablo escribe como un hecho. Los que están en Cristo, los que son así, los que hacen esto. No dice los que harán o los que hicieron, no, los que ya son. Ya son. Lo que dice el resto del pasaje es lo que ya somos, no lo que tenemos que hacer. Es muy importante que veamos esto. No quiere decir que no tengamos que hacer, porque somos llamados. Lo vamos a ver en uno de los puntos. Somos llamados a obrar en función de, pero no es que tengamos que hacerlo para librarnos de la condenación. No hay condenación. Mi hermano en Cristo, esto tiene que estar en lo más profundo de tu corazón, porque eso nos da la certeza en la vida cristiana, que no hay condenación. Ahora, ¿a quiénes? A quienes están en Cristo. ¿Qué significa? A quienes tienen una unión espiritual con Cristo. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes. A veces esta unión se expresa como Cristo estando en ellos, y a veces se expresa como ellos estando en Cristo. Esa unión es en esos dos sentidos. Cristo está en los creyentes, ¿por medio de quién? De su espíritu. Cristo está en los creyentes, y los creyentes están en Cristo por medio de la fe. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen condenación? Los que están en Cristo, ¿sí?
los que están en Cristo. Perdón, no especifiqué que estábamos ya abordando el primer tema, que es el Espíritu nos libra de la condenación. Estamos ya en el primer tema, subtema más bien. Ok. Ahora, de los versículos 2 al 4, ahí podemos ver una confrontación o comparación de dos términos: la ley del pecado y la ley del Espíritu. Dice, versículo 2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Da vida en Cristo, te da libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y empieza a desarrollar esto de la ley del pecado y la ley del Espíritu. ¿Qué debemos entender, hermanos, como la ley del pecado y la ley del Espíritu? Sin meternos en mucho concepto profundo, entendamos como aquel que gobierna. ¿Cuál es la ley del pecado? Pues cuando el pecado gobierna. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Cuando el Espíritu gobierna. Así lo podemos entender más sencillo. Se refiere a quién tiene la autoridad o poder sobre una persona. La ley del pecado es cuando una persona es dominada por el pecado, es decir, que no tiene el Espíritu. Y la ley del Espíritu es cuando una persona es dominada por el Espíritu. Eso no quiere decir que sea perfecto, ¿verdad? Acuérdense. No es perfecto. Perfectos estaremos cuando estemos en su presencia. Pero la vida del creyente da testimonio de ser predominantemente dominada o gobernada por el Espíritu. Dice ahí en el versículo, en del 2 al 4, versículo 3. Fíjense lo que dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos. Fíjense lo que dice. No dice que no andaremos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso de que la carne era débil? El poder, la ley fue dada, ¿sí? La ley fue dada, pero dice ahí que no cumplió su objetivo porque fue dada a hombres carnales. El poder de la ley se debilitó porque la carne no se sujetó a la ley. Ustedes y yo sabemos que la ley no fue dada para salvación, ¿verdad? Pero si pensamos en el sentido de que ¿por qué no nos salvamos por la ley? Porque la carne no se sujeta a la ley. Por eso dice que la ley no cumplió el objetivo de salvarnos. Leamos ahí, hermanos, Romanos 7, versículos del 7 al 14. Romanos 7, del versículo 7 al 14. Dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, dice Pablo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, ojo, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿en qué? En muerte. O sea, fue dado para vida, pero por la carne que no se sujetó, al contrario, tomó el mandamiento como excusa para manifestarse más la carne. Versículo 11, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse pecado al producir muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento del pecado llegue a ser en extremo
pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. En este pasaje vemos por qué la ley no cumplió con el objetivo de salvar, porque fue entregada ¿a quién? A carnales. Porque la ley, por eso dice, la ley es débil debido a que habla la carne. Viene a hombres carnales y les habla como a carnales. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Que Dios condenó al pecado. ¿En dónde? ¿En dónde? En la carne. Dios condenó al pecado en la carne. Consiguió su victoria exactamente donde la carne gobernaba. ¿Me explico? Consiguió su victoria donde la carne gobernaba. ¿Cómo lo hizo? Derrotó al pecado. Sí, derrotó al pecado. ¿Quién fue? Jesús. Jesús fue el que derrotó al pecado y lo hizo a través de ¿quién? ¿De cómo, perdón? De su obra en la cruz. Por eso Dios condenó a la carne. ¿Quién fue quien se opuso a la ley? La carne. ¿A quién había que condenar? A la carne. ¿Y en quién lo hizo? En Cristo. Entonces, la carne fue condenada en Cristo. ¿Me explico? Aquellos en quienes están en Cristo, su carne ya fue condenada. ¿Qué tenemos ahora como consecuencia? Pues que ahora sí podemos aceptar la ley, porque ya no somos carnales. Espero no haberlos hecho bolas. Como la carne, nuestra carne ya fue condenada, entonces ya podemos aceptar la ley. ¿Sí? Es una obra, una de las partes gloriosas de la obra de Cristo. ¿Sí? Al ser castigada, condenada la carne, nos permite, como lo hemos escuchado en predicaciones, deleitarnos en la ley. ¿Qué persona carnal se deleita en la ley? ¿Qué persona carnal se deleita? Nadie. Solamente aquel a quien la carne le ha sido condenada. Le ha sido quitado ese estorbo. Entonces, entendemos pues que esta es una obra liberadora. Es una obra liberadora del Espíritu que se lleva a cabo por medio de la obra de Cristo, consiguiendo así lo que la ley no podría lograr. ¿Sí? Porque las personas a quienes se les impartió estaban en la esfera de la ley. Ahora están en la esfera del Espíritu, una vez que la carne ha sido condenada. El Espíritu nos transforma por la crucifixión del viejo hombre carnal, ahora al nuevo hombre que es espiritual. Ahí está el cambio, hermanos. Nuestra ley era la ley de la carne. Y cuando la carne fue condenada, ahora nuestra ley debe ser la ley del Espíritu. Eso es lo que Pablo nos enseña en todo este pasaje. Y algo adicional, dice que la ley, para que la ley se cumpliera en nosotros. Eso también tiene, si lo leemos con calma, hay algo también glorioso ahí, Dice, de la ley, para que la ley se cumpliera en nosotros. Debido a que Jesús, hermanos, cumplió la justicia de la ley de manera perfecta, y una vez más, y porque nosotros estamos en Cristo, la ley se cumple en nosotros. Fíjense cómo una palabra puede cambiar todo. La Biblia no dice que nosotros cumplimos la ley. ¿Quién la cumplió? Cristo. Entonces, como nosotros estamos en Cristo, entonces la ley se cumple en nosotros, porque Jesús nos representa. Porque Jesús nos representa. La ley es cumplida en dos aspectos cuando estamos en Cristo. Tú y yo, la ley se cumple en nosotros en dos aspectos. En el aspecto del castigo, porque en lugar de nosotros fue castigado Cristo,
¿Sí? O sea, la ley se aplicó en Cristo y en nosotros se cumple en ese aspecto. Y la ley se cumple también en obediencia, porque Cristo obedeció perfectamente y la ley se cumple en nosotros por medio de Cristo. ¿Me explico? Entonces, está mal, estrictamente, y no con esto no quiero juzgar a quien lo diga porque sería demasiado estricto, pero si hablamos de manera muy clara, está mal decir que nosotros cumplimos la ley. No es cierto. En nosotros se cumplió la ley por medio de Cristo. Él es el que cumplió la ley. Nosotros no obedecimos la ley, la obedeció Él. Y en Él, en nosotros se cumple la ley por medio de Él. Por eso Pablo lo dice muy cuidadosamente, que la justicia de la ley es cumplida en nosotros, no por nosotros. Y esto subraya que Jesús es nuestro sustituto. Es nuestro sustituto. ¿Y por qué? Porque Él fue tratado como pecador para que nosotros seamos tratados como justos. Para que nosotros seamos tratados como justos. Hermanos, todo esto que es teológico, que tiene que ver con lo práctico. Pues que esa libertad que ahora tenemos del poder del pecado, o sea, de la carne, y la condenación, eso tiene amplias implicaciones en nuestra vida. Ya no estamos bajo un yugo de opresión. Ya no estamos, ya debemos estar bien conscientes que ya no estamos bajo el yugo del pecado. El pecado ya no nos domina. Y ya no estamos bajo el temor de la condenación. Hermano, ¿cuántas veces le creemos al diablo? Porque nos creemos condenados. ¿O cuántas veces le hacemos caso a la carne porque creemos que estamos bajo el dominio de la carne o del pecado? Ya no estamos bajo ese dominio. Somos libres de ese yugo que nos mantenía alejados de Dios. Ahora, hermanos, disfrutamos de una herencia segura en los cielos y aquí en la tierra de una vida caracterizada por la presencia del Espíritu. Nos debe caracterizar aquí en la tierra, ¿sí? Una vida, nos debe caracterizar la presencia del Espíritu en nosotros. Y eso nos lleva a concluir que la presencia del Espíritu en nosotros nos conduce hacia la búsqueda de la santidad. Hacia la búsqueda de la santidad, que es el tema del punto número 2. El Espíritu Santo nos permite agradar a Dios, del versículo 5 al 8. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El apóstol, hermanos, hace un contraste entre los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu, describiendo cómo se conduce cada uno de ellos. Y nos da un tip. Cuando uno habla de tip es algo rápido, ¿verdad? O sea, nos da una manera fácil, entre comillas, de darnos cuenta si estamos en uno o en otro lugar. Si observan ahí, dice, los que ponen ¿qué? La mente. Los que ponen la mente. ¿Sí? Es, en este caso, relativamente fácil saber si estamos caminando en el Espíritu o en la carne. ¿Qué está pasando en nuestra mente? La mente es el campo de batalla, hermanos. Eso lo sabemos. La mente es el campo de batalla. Es el lugar donde se lleva a cabo la lucha entre la carne y el Espíritu.
entre la carne y el espíritu. Ahora, noten que dije lucha. No dice aquí que tenemos que estar siempre pensando en cosas espirituales. No, tenemos que estar luchando contra la carne para darle la prioridad a las cosas espirituales, porque la carne siempre estará buscando su lugar. La vida del creyente es una lucha entre la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Y varias veces lo hemos dicho, si tú en tu vida personal estás detectando que no estás luchando, cuidado, porque ya estás perdiendo batallas. Estás perdiendo batallas. Hay una lucha constante en la mente. El término poner la mente, hermanos, no confundamos y tampoco nos condenemos innecesariamente. No quiere decir que nos vengan pensamientos incorrectos. Esos van a existir siempre. Martín Lutero dijo que era imposible hacer que los cuervos volaran arriba de la cabeza, pero lo que sí es posible es evitar que aniden, ¿verdad? O sea, los pensamientos pecaminosos vendrán, sí, pero el poner la mente significa darles cabida, o sea, valorarlos, considerarlos, seguirlos, ver la posibilidad. Eso ya es empezar a pasarse al lado de la carne, empezar a menospreciar el espíritu para darle paso a la carne. No es el pensamiento propiamente. Ahora, como experiencia de vida cristiana, mientras más luchemos, va a ser más fácil que podamos ganarles las batallas. Aunque el enemigo estará buscando otros métodos, pero es claro que vamos a ganar batallas también, conforme más y más practiquemos, si se puede llamar de esa manera. Entonces, el asunto es en la mente, ¿sí? Y aquí, hermanos, también quiero hacer otra acotación. Cuando hablamos de carne, no caigamos, hermanos, en actitudes de falsa espiritualidad. No todo se le puede llamar carne en sí. Cuando se habla de carne, se habla de aquello que se opone a Dios. Les quiero leer 3, no son ni siquiera conceptos, son reflexiones muy cortitas sobre qué es la carne. Una de ellas dice, ¿qué es la carne? Son los afectos y deseos que van en contra de Dios, dice un autor. ¿En qué? En todos los ámbitos de nuestra vida, porque estamos acostumbrados a hablarle carne a todo lo que tiene que ver con la parte de inmoralidad sexual, ¿verdad? Es un área de la vida. Pero, repito, afectos y deseos que van en contra de la voluntad revelada de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, eso es carne, eso es la carne. Otro autor dice, es algo que se opone, otra vez, que se opone a Dios y busca, aquí es, por eso la escribí porque este término es agregado, y busca una gratificación. O sea, busca sacar algo para el yo. Busca sacar algo para el yo. Para que se vea el yo mejor, más o mejor que Dios. Y un autor más, que en este caso sí dice que es Marcos Bubeck, un pastor, dice, es la ley incorporada de fracaso, lo que hace imposible al hombre agradar o servir a Dios. Aquí otro término agregado es que es imposible agradar a Dios en la carne. Quise hacer estos comentarios para evitar a todo llamarle carne. Porque luego caemos también en esas, como lo dije, una falsa espiritualidad o religiosidad. A veces, por poner un ejemplo, anhelar, tener en el corazón el anhelo de vivir mejor, tener condiciones de vida mejores, ¿es carne? No es carne, hermanos. O sea, yo puedo tener en mi corazón pensamientos de cómo hacerle para vivir mejor, porque quiero mejorar mi vida, quiero tener condiciones mejores de vida, de salud, de bienestar. Eso no es carne.
La carne entra cuando entra la codicia. Cuando entonces mi mente, mi corazón empiezan a darle más tiempo, más intensidad, más importancia a eso que a las cosas de Dios. Desvío y me afano por eso. Entonces ahí es donde entra la carne. ¿Me explico? O sea, no todo es carne, hermanos. Y a veces, en algunas áreas la línea está muy delgadita y no se alcanza a ver. Hay que orar a Dios mucho como lo hizo David, ¿verdad? Ve si hay camino de perversidad en mi corazón. O sea, Dios nos puede mostrar. Hay cosas que nosotros no vamos a ver. Dios nos va, bueno, ninguna las vemos y Dios nos las muestra, pero hay algunas cosas que tenemos que clamar al Señor para que nos las muestre. Y si es a través de algún hermano o hermana que nos lo dice, gloria al Señor, y no nos molestemos, humillémonos delante de Él, porque es el instrumento que está utilizando para ver esa parte carnal de nosotros que no alcanzamos a ver. Entonces, cierro este paréntesis respecto a la carne. Entonces, cuando una persona vive en la carne, es decir, controlada por los impulsos de esa naturaleza caída, evidencia que hay muerte espiritual, hay separación de Dios. Es una evidencia cuando vive de esa manera. Y esta calidad de vida, por supuesto, corresponde a una persona que no conoce a Dios. No ha sido regenerado, no ha sido renovado por el Espíritu. Y eso no solamente nos habla de su estado espiritual actual, sino que si Dios no le salva antes de su muerte natural, pues ese será su estado eterno, ¿verdad? Ese será su estado eterno. Ahora, hablando de la carne, ¿cuáles son las obras de la carne? Ya que entendimos o que tenemos una noción más fresca de lo que es la carne, recordemos nada más Gálatas 5, 19, 21. ¿Cuáles son las obras de la carne? O sea, ¿cómo se manifiesta la carne? Dice Gálatas 5 del 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, retomando el tema, ¿qué hace el Espíritu Santo? En este punto número 2, nos permite agradar a Dios. Nos permite agradar a Dios porque no vivimos conforme a la carne. Vivimos conforme al Espíritu. Punto número 3. El Espíritu Santo nos permite vivir en Él. Vivir en Él. ¿Sí? Dice del 9 al 11. Sin embargo, ustedes, dice Pablo, no están en la carne. Ya describió lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Ahora, ustedes, les dice a los creyentes, no están en la carne, sino en el Espíritu. Y como siempre Pablo, si en verdad el Espíritu habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará ¿qué? Vida a sus cuerpos mortales. Entonces Pablo, después de describir estos dos grupos, los que viven en la carne y los que viven conforme al Espíritu, se dirige a quienes está escribiendo para aseverar que ellos no están bajo la carne, no están vendidos al poder del pecado, sino que viven conforme al Espíritu. Hermanos, ese es uno de los recordatorios más importantes del día de hoy, mi hermano, que la palabra nos trae. No estás bajo el poder de la carne. Vives bajo el poder del Espíritu. Que has cedido eventualmente a la carne, es correcto. Pablo lo dice ahí. Pablo dice que él mismo se maldecía porque de repente
obedecía a la ley de la carne o no, que lo que él quería hacer no hacía y hacía lo que no quería hacer. Pablo mismo. Entonces, hermano, estás luchando, estás vivo. Estás vivo. El darte cuenta de eso y sentir el dolor de esa lucha es que estás vivo. ¿Sí? La razón por la que Pablo hace esta afirmación de que ustedes no están en la carne es ¿por qué? Por la presencia del Espíritu en las vidas de cada uno de los creyentes. Sí, el Espíritu es quien le otorga el poder al creyente para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Pablo dice, si se fijaron bien, agrega, si alguien no tiene el Espíritu, no es de Cristo. ¿Sí? Por mucho que hable o diga de Cristo, si no tiene el Espíritu, si no hay evidencia en su vida de vivir bajo el poder del Espíritu, no es de Cristo. ¿Sí? No estamos hablando de una vida perfecta. Dice, evidencia en su vida de vivir en la línea de buscar, seguir y agradar a Cristo. Ahora, la Biblia nos da una evidencia muy clara de que el Espíritu, y también aquí ha habido controversias a lo largo de la historia de la iglesia, de que, bueno, y cuándo el Espíritu habita en mí, pero a partir de cuándo, cómo sé, etcétera. Bueno, cómo lo sé es por medio del fruto, y que lo vamos a ver enseguida, pero el Espíritu Santo, ¿a partir de cuándo está en el creyente? ¿A partir de cuándo? ¿De qué es qué? Convertido. A partir de su conversión. No hay una experiencia segunda de que el Espíritu Santo venga o que, una experiencia espiritual posterior a la salvación. No, hermanos, el Espíritu Santo llega en el momento de la salvación, porque sin el Espíritu no hay salvación. Veamos Efesios 1:13. Efesios 1:13. Vean lo que dice. Es muy claro este tema. Dice, en él, dice Pablo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron ¿qué? Sellados con él, en él, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo, mi hermano, tienes el Espíritu habitando en ti? Desde el momento de tu salvación. Ahora sí, aquí sí vale la pena reflexionar. Si tú crees que tienes el Espíritu Santo, que haya sido porque te predicaron el evangelio, porque creíste, porque te arrepentiste, entonces sí tienes el Espíritu Santo. Puedes tener la alta certeza de que el Espíritu Santo vive en ti, y sobre todo si estás dando fruto, el fruto del Espíritu, que vamos a ver en un momento más. Entonces, si alguien no tiene el Espíritu, mi amado hermano, no es salvo. Pablo lo dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En el capítulo 8, versículo 8. Es imposible ser salvados, fíjense bien esta cadenita, es imposible ser salvados sin ser regenerados, y es imposible ser regenerados sin la obra del Espíritu Santo. Solo aquellos que son hijos de Dios pueden agradar a Dios porque tienen el Espíritu Santo, porque han sido salvados y porque han sido regenerados. Y pueden agradar a Dios no en sus fuerzas, sino por la presencia del Espíritu y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, no somos nosotros quienes agradamos a Dios. Es el Espíritu en nosotros. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero es la realidad. A Dios no se le puede satisfacer con nada que no sea Dios mismo. No sé si hayan escuchado eso. A Dios no le satisface nada que no sea Él mismo. Así es nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros agradarle si Él no está en nosotros? Entonces no eres tú, mi hermano, ni soy yo. Es el Espíritu en nosotros lo que agrada a Dios. De tal manera que una persona, por más buena que se vea o parezca, o haga o deshaga, si el Espíritu no está en él, no le agrada a Dios.
Ese es muy claro. Ahora aquí habla también que cuando Cristo habita en el creyente, por medio del Espíritu Santo, habla de un cuerpo muerto. Y sí, efectivamente, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Eso lo podemos ver desde dos puntos de vista. El cuerpo está muerto, sí. Este cuerpo que yo traigo, que tú traes ahí, ya está muerto. Nada más falta que llegue la hora. Pero ya está muerto, porque de hecho se va deteriorando. Es una muestra evidente de una muerte progresiva. Por más vitaminas y ejercicio, es bueno hacer ejercicio, por supuesto, y por más sano que te alimentes, la muerte va a llegar y el cuerpo se va a deteriorar. Eso es una muestra evidente de la muerte del cuerpo. Es una consecuencia del pecado de Adán, de nuestro representante federal ahí. Es una consecuencia, no la vamos a evitar. Entonces, en un sentido, sí, nuestro cuerpo está muerto. Pero ¿qué pasa en el creyente que habita el Espíritu? El hombre interior, dice Pablo, se va ¿qué? Renovando. El cuerpo va así y el Espíritu va así. Eso debe pasar en un creyente. Que el cuerpo invariablemente se va muriendo, pero el Espíritu va vivificando, se va renovando espiritualmente, dándonos vida. Eso es en un sentido, cuerpo muerto en la parte física. Pero también lo podemos ver porque nuestro cuerpo, cuando creímos y fuimos salvados, dice la palabra que nuestro cuerpo fue ¿qué? Crucificado, ¿verdad? Crucificado. Entonces, en ese sentido, también el cuerpo está muerto, hablando de la parte carnal. Estamos crucificados, nuestra carne está crucificada para no atender a las pasiones de la carne. Entonces, en esos dos sentidos podemos entender ese término de cuerpo muerto. Hemos crucificado al viejo hombre para ahora poder vivir en la fe del Hijo de Dios por medio del Espíritu. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, entiéndase la carne, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, entiéndase por el Espíritu, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso significa el cuerpo muerto y vivificados en el Espíritu. Punto número 4. El Espíritu Santo nos hace deudores del Señor. Dice el versículo 12 en Romanos, el texto que estamos estudiando, Romanos 8, versículo 12. Vamos tantito ahí, dice: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hermanos, ¿qué haces cuando tienes una deuda económica? ¿Qué haces? Vamos a suponer que tienes una deuda, no por una actitud pecaminosa, no, simplemente es una deuda, te llegó un aumento en un gasto y pues te endeudaste. ¿Qué haces? Pues te pones en acción para sacar el recurso para pagarlo, ¿no? Porque tienes que cubrir esa deuda. ¿Sí? Te tienes que poner en acción. Si a lo mejor le pides al jefe horas extras, o a lo mejor buscas otra chambita por ahí, lo que tengas que hacer, pero te pones en acción. Esa es la idea aquí. Somos deudores, pero no con la carne, porque esa fue la que nos mató. Somos deudores con el Señor. Ahora, ¿qué le vamos a pagar? ¿Le vamos a pagar nuestra salvación? No. Lo que debemos es mostrar que el Espíritu vive en nosotros. O sea, ya está el Espíritu en nosotros, entonces estamos en deuda. Ahora hay que mostrar que Él vive en nosotros. Ya hay gloria de Él en nosotros, hay que mostrarla. Ya ha sido depositada en nosotros por su gracia la gloria de Cristo, ahora hay que mostrarla. Esa es nuestra deuda. Esa es nuestra deuda. No con y aquí Pablo hace la comparación. O sea, si te vas a poner en acción, nomás cuidado que no sea para la carne, porque tu deuda es con el Señor.
Porque también la línea está muy delgadita entre ponerse en acción y empezar a alimentar la carne. Y eso me refiero sobre todo a obras religiosas. Muchas veces quiero decir que voy a verme muy espiritual y me pongo las pilas y me pongo a hacer mucho cuestión de activismo religioso y puedo estarme inclinando hacia la carne. ¿Me explico? O sea, es la línea delgadita. Pero tengo que hacer algo. Mostrar la gloria de Cristo en mí. Porque tengo el Espíritu de Cristo en mí. Esa es la deuda que tengo. Y por lo tanto, pero ahí nos dice, tienes esa deuda, ponte en acción, pero ¿cómo? Haciendo morir las obras de la carne. No es como yo quiera. Ojo, mi hermano, no es como yo quiera. ¿Cómo voy a mostrar la gloria de Cristo? ¿Cómo voy a mostrar el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a mostrar el dominio del Espíritu en mi vida? Haciendo morir las obras de la carne. Mi amado hermano, esto es lo que nos debe distinguir. Sí, hermano. Dentro de las cosas que tenemos que hacer como cristianos hay muchas cosas que tienen que ver con la iglesia, con el servicio a los demás, con el servicio congregacional. Eso no entra en la negociación. Es el servir a los hermanos, el servir en la iglesia, debe ser parte de nuestra naturaleza. Pero mostrar la gloria de Cristo en nuestras vidas tiene que ver con ¿qué? Hacer morir las obras de la carne. Ahí es ese es el punto. En términos ustedes saben que a mí me gustan mucho algunas actividades del campo, y en términos de la cacería, es como cuando dicen los cazadores, es como dar en el codillo. O sea, dar en el punto donde hay un órgano vital, donde la presa no tiene para dónde hacerse. O sea, el término es hacer morir las obras de la carne, es lo más importante para un creyente. Yo te invito, mi amado hermano, a que nos analices tu corazón, analicemos nuestros corazones, a ver qué tanto estamos trabajando en ello, qué tanto estamos luchando en ello, en hacer morir las obras de la carne. En todas esas áreas de tu vida, en la ira, la lujuria, en la codicia, en tu vida como esposo, como hijo, como hermano, como jefe, como empleado, ¿qué tanto estás haciendo morir las obras de la carne? Ahí lo dejo, hermano, porque yo ahí me detuve un buen rato cuando estaba preparando el mensaje, estuve un buen rato pidiéndole perdón al Señor por tantas áreas que descuidamos, ¿no? O sea, como que nos enfocamos en un área y decimos, ya, ahora sí, Señor, y nos pasamos al lado del fariseo. Aquí estoy, Señor, ya vencí. No, pero ¿y esta? Y el trato con tu esposa y el trato con tus hijos y el discipulado de tus hijos y a tus compañeros de trabajo no les has predicado y entonces otra vez a humillarse delante de su poder. Hacer morir las obras de la carne. La elección, hermanos, entre hacerlo o no hacerlo debe efectuarse inmediatamente. Porque el hacerlo de manera correcta en el momento adecuado, o sea, le va a dar un sentido diferente a tu vida. Porque tu vida va a empezar a hacer lo que debería hacer. Lo que debería hacer es ¿qué? Mostrar la gloria de Cristo. Mostrar la gloria de Cristo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu para tener la idea de hacia dónde tenemos que ir caminando? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Repito, el fruto, no los frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, no dije la cita, estaba en Gálatas, Gálatas 5, 19 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todo creyente debe mostrar eso. En menor o en mayor grado, pero debe mostrar. A lo mejor hay algunos que por la gracia de Dios tienen más dominio propio en unas áreas que otros, pero tiene que haber dominio propio. Un cristiano, por poner un ejemplo, no puede dejarse llevar por cualquier situación a como lo crea. No, tiene que ser dominado por el Espíritu. 5. El Espíritu Santo nos guía por ser hijos de Dios. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Hermanos, aquí no dice al revés. O sea, no es que ser guiados nos lleva a ser hijos de Dios, ¿verdad? No somos guiados para ser hijos de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. ¿Sí me explico? Ahí está la diferencia entre la gracia y las obras, ¿verdad? No somos guiados para ser hijos de Dios, no. Por ser hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Pablo no dice, todos los que van a la iglesia son hijos de Dios. Pablo nos dice, todos los que leen la Biblia son hijos de Dios. No dice tampoco, todos los patriotas son hijos de Dios. Ni los que participan en la comunión son hijos de Dios. No. Los hijos de Dios son los que muestran que son guiados por Dios. Guiados por Dios, es decir, guiados por un Padre, que hay una autoridad sobre ellos, a quien respetan, a quien siguen, a quien se someten. ¿A dónde nos guía el Espíritu Santo, hermanos? Bueno, por lo pronto, o por lo menos, arrepentimiento. El Espíritu Santo nos guía a arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? A alejarnos del pecado. Alejarnos. Aun cuando hemos pecado, arrepentirnos significa apartarnos de ese pecado. Buscar intencionalmente apartarnos de ese pecado en el poder que el Espíritu Santo nos da. ¿A qué más nos guía? A pensar menos en nosotros y más en los demás y en Cristo mismo. Pensar menos en nosotros. Mi amado hermano, el mundo es educado para pensar en ellos. Primero en ellos. O sea, eso lo vas a encontrar en cualquier corriente filosófica del mundo. El cristiano es llamado a pensar al último en él. Al último. Primero en los demás y pensar más en Cristo, en la gloria de Cristo, que en la de uno mismo. ¿A qué más nos guía el Espíritu? A la verdad, nos guía a la palabra, nos guía a buscar la verdad, buscar en toda situación de nuestra vida, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Y nos guía obviamente a obrar en justicia. En justicia significa hacer la voluntad de Dios. Nos guía al amor, nos guía al amor, el Espíritu Santo nos guía al amor, es decir, a desprendernos de nosotros mismos y dar lo que Dios nos ha dado para otros. Lo que Dios nos ha dado, ponerlo en servicio de otros. En todas las áreas, espirituales y materiales. Nos guía al amor. Nos guía, obviamente, a ser útiles. El Espíritu Santo, mi amado hermano, no te va a dejar quieto sentado ahí. El Espíritu Santo te guía a ser útil para la gloria de Dios. El Espíritu Santo te tiene que incomodar si no estás sirviendo. Ya lo hemos dicho. Si no estás sirviendo y tienes mucho tiempo sin servir, primero pídele perdón a Dios. Segundo, duda si eres cristiano. Porque el Espíritu Santo te tiene que llevar a servir en el área que sea, pero tienes que servir a la iglesia y a los demás. Tienes que hacerlo. No es una opción. Y obviamente el Espíritu Santo nos guía a la santidad, es decir, al deseo profundo de nuestro corazón de agradar a Dios. Termina ese párrafo diciéndonos que el cristiano, el Hijo de Dios,
Ser hijo de Dios significa tener una relación de gozo, mi hermano, de gozo íntima. Estamos con nuestro Padre. Una relación no de esclavo en el sentido humano, sino de hijo. Una relación de amor, no de temor en el sentido humano. Por supuesto, nos debe guiar el temor del Señor, pero en el temor del Señor hay amor, hay reverencia. Un hijo de Dios puede tener una relación cercana con Dios, está completamente libre de llegar a su Padre y decirle, Abba, Padre. Tiene esa libertad. Y eso te lo da el Espíritu Santo. Y por último, el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios. El Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios. La palabra nos da las evidencias. La palabra nos da las evidencias. El fruto del Espíritu, las obras de la carne. Puedes echar un vistazo también, por ejemplo, a las bienaventuranzas, por ejemplo, del carácter cristiano. Las bienaventuranzas hablan de Mateo 5, 6, hablan del carácter cristiano. Podemos ver también ahí cómo está nuestra vida. Pero a final de cuentas, el Espíritu es el que nos dice, nos da testimonio si somos hijos de Dios. El cristiano conoce, sabe si es hijo de Dios. No quiere decir que algunos piensen o asuman erróneamente que son hijos de Dios por un falso testimonio. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si algo es falso o es verdadero? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si tenemos un testimonio falso o un verdadero? ¿Cómo te das cuenta tú cuando te venden un artículo falso? En los detalles, ¿no? Ves, porque conoces el verdadero. Si tú conoces lo que es real, al momento que te vendan una copia, te vas a dar cuenta que es falsa. Entonces, mi amado, ¿cómo vas a detectar un testimonio falso? Pues si realmente tienes al verdadero. ¿Sí? Si tienes al verdadero, puedes detectar al testimonio falso. Y eso no me pidas que te lo explique con palabras. Es completamente espiritual y es una relación, es algo que se da directamente tuyo con Dios. Pero va a haber testimonio. Dios te va a dar testimonio de que eres de Él. Y bueno, también hay cristianos que debido a ataques espirituales, sus mentes pueden llegar a nublarse y pensar que no son hijos de Dios. Pero tarde o temprano el testimonio llegará. Y lo que es verdadero, a lo mejor se llena un poquito de paja, a lo mejor se ensucia un poquito, pero con una limpiadita vuelve a brillar. Tarde o temprano se volverá a ver si es genuino. Mis amados, en resumen, somos libres de condenación. El Espíritu Santo está en nosotros, por lo tanto, Cristo está en nosotros. Podemos vivir en Él, para Él. No somos libres, ya lo dijimos, somos libres de condenación. Debemos ponernos en acción, hacer morir las obras de la carne, para dar testimonio de que el Espíritu vive en nosotros. Y demos testimonio también de ser, ¿qué? Guiados por el Espíritu. Hermanos, concluyo diciendo, estrictamente, aquí no hay ningún mandamiento. Ojo, estrictamente aquí no hay ningún mandamiento. Todo lo dijo Pablo. Los que están ya deben ser así. Entonces, aquí no es el llamado a tienes que hacer así, tienes que hacer así. No, es que ya eres así. Ya eres así. La exhortación de hoy es, hermano, regresa a ser como eres, lo que eres. Si te has desviado hacia un lado o hacia el otro, regresa. ¿Por qué? Porque quien está en ti es mucho mayor que cualquier otra cosa hacia donde te estés dirigiendo. Esa es el mensaje final que creo que este pasaje nos dice y que nos ayude a dar ese testimonio de gloria que está en Cristo, porque lo necesitamos nosotros para vivir la vida plena, pero ¿saben una cosa? Lo necesitan quienes están alrededor de nosotros. Necesitan ver a Cristo.
porque Cristo viene y viene pronto. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque no hay condenación. Gracias porque Cristo Jesús cumplió perfectamente la ley, vivió la vida perfecta y recibió el castigo, la justa ira de un Dios santo que nos corresponde a nosotros. Y en Cristo nosotros somos justificados. Padre, qué gloriosa verdad que hoy nos recuerdas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a esta verdad. Ayúdanos, Padre, a tener la confianza de estar fuera del yugo de condenación, fuera del yugo de la opresión, con la libertad de llamarte Padre, pero también con ese compromiso de mostrar para qué fuimos salvados, para mostrar la gloria de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, para esta congregación, que se avive, Señor, ese deseo por mostrar a Cristo. Que si hay objetivos en nuestra vida que son buenos en sí, que se subyuguen a mostrar a Cristo. Que todo aquello que pongamos delante de nosotros como objetivo, como plan de vida, se subyugue a mostrar a Cristo en todo, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque solamente así podemos encontrar el sentido verdadero en esta vida y en la venidera. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.